Bienvenidos a nuestro encuentro La Mujer es Actualidad. Hoy lo dedicamos al rasgo PAS, personas altamente sensibles. Nos encontramos en un espacio donde se respira sensibilidad, gracias a las obras del escultor Lorenzo Quinn, donde su inspiración se basa en la elegancia, fuerza y sensibilidad. Hoy pasaremos un vídeo donde sensibilidad no es sinónimo de debilidad. ¿Qué es una persona altamente sensible? Una persona altamente sensible, o PAS, es alguien que procesa los datos sensoriales de una forma más profunda que la mayoría. Muestra una mayor reactividad emocional y sensibilidad a los estímulos. Esta característica de personalidad la poseen entre el 15 y el 20% de la población general. Además de ser personas que se abruman fácilmente por las cosas emocionales, dado que tienden a tener una increíble empatía y se molestan con mucha facilidad, las PAS también parecen salir del cuento de la princesa y el guisante, con la sensibilidad física como las luces, los sonidos, la temperatura e incluso las etiquetas de la ropa o ciertas telas. Características de las personas altamente sensibles. Sienten más profundamente. Una de las características distintivas de las personas altamente sensibles es su capacidad de sentir más profundamente que otras personas. A ellos les gusta procesar las cosas a un nivel intenso y profundo, no se quedan nunca en la superficie. Son emocionalmente más reactivos. Son muy sensibles en sus reacciones. Por ejemplo, muestran mucha empatía y sienten gran preocupación por los problemas de sus amigos. También pueden preocuparse excesivamente acerca de cómo otra persona puede estar reaccionando frente a un evento negativo. Nada es trivial. Son personas que parece que todo se lo tomen muy a pecho. Dependiendo de la cultura, esta sensibilidad puede ser percibida como un rasgo positivo o como un rasgo negativo. Prefieren hacer cosas en solitario. Suelen tender a evitar los deportes de equipo, donde tienen la sensación de que todo el mundo está observando sus movimientos. Sin embargo, esto no es una regla absoluta. Algunas personas muy sensibles que han tenido padres que les proporcionaron mucha comprensión y un ambiente de apoyo firme, se les hizo más fácil de hecho participar en deportes de grupo. Necesitan más tiempo para tomar decisiones. Las personas altamente sensibles son más conscientes de las sutilezas y los detalles que sus decisiones pueden conllevar, lo que les lleva a tener más dudas. Incluso si no existe una decisión correcta o incorrecta, como por ejemplo elegir un sabor equivocado de helado, porque ya saben lo que les gusta. Tienden a tomar más tiempo para elegir, ya que están pensando en cada resultado posible. Se sienten más molestos si toman una mala decisión. Todos sabemos la sensación incómoda que tenemos después de haber tomado una mala decisión, ¿verdad? Pero para las personas altamente sensibles, esta emoción se amplifica debido a que su reactividad emocional es mucho más alta. Se fijan más en los detalles. Son los primeros en notar los detalles de una habitación, los nuevos zapatos que llevas o un cambio en el clima. No todas son introvertidas. De hecho, alrededor del 30% de las personas altamente sensibles son extrovertidas, según afirma Aaron. Eso explica que muchas veces las que son extrovertidas crecieron en una comunidad muy unida y así fueron obligados a interactuar con una gran cantidad de personas. Funcionan bien en entornos de equipo. Debido a que las PAS son pensadores profundos, son valiosos trabajadores y miembros de los equipos. Sin embargo, suelen estar bien adaptados para las posiciones en las que no tienen que tomar la decisión final. Son más propensos a padecer ansiedad o depresión. Cuando alguien ha tenido un gran número de malas experiencias, especialmente en la fase más temprana de su vida, no se sentirá seguro para enfrentarse al mundo, o en su casa o en la escuela. Su sistema nervioso estará predispuesto a la ansiedad, pero eso no quiere decir que todas las PAS vayan a padecer ansiedad, y de hecho vivir en un ambiente de apoyo puede ser un gran protector. Les molestan más los ruidos. Si bien es cierto que nadie es fan de los ruidos molestos, para las personas altamente sensibles estos ruidos y el caos pueden ser verdaderamente insoportables. Esto se debe a que tienden a sentirse abrumadas con mayor facilidad,
y se sienten demasiado estimuladas por el exceso de actividad. Les cuesta mucho ver películas violentas. Debido a que las PAS son tan empáticas y tienen una mayor facilidad para sentirse sobreestimuladas, las películas violentas o de terror pueden resultarles insoportables. Lloran más fácilmente. Es por eso que es tan importante no ponerse en situaciones que les haga llorar y luego sentirse avergonzados. Si sus amigos y familiares se dan cuenta de cómo son, que lloran fácilmente y apoyan su forma de expresarse, este llanto fácil no va a ser visto como algo vergonzoso. Tienen muy buenos modales. Las personas altamente sensibles también son muy conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor. Debido a esto, es más posible que sean consideradas y exhiban buenas costumbres. Para evitar ofender a alguien, por otro lado, también son más propensas a notar cuando alguien no está siendo del todo educado. Amplifican los efectos de las críticas. Sus reacciones ante las críticas son mucho más intensas que las de las personas menos sensibles. Por eso, los comentarios negativos hacia ellos es mejor hacerlos con mucho tacto, pues parecen tomárselo todo muy a pecho. Hola a todos y a todas, soy Rosa Mas, soy coach y terapeuta especializada en personas altamente sensibles. Formo parte de la plataforma La Mujer es Actualidad. Y como pudisteis ver en el documental producido por Pixel Audiovisuales y La Mujer es Actualidad, junto a su colaborador, el escultor Lorenzo Quinn, hablan y dan el enfoque a la sensibilidad en concreto y en cómo gestionarla para su éxito. Bien, siguiendo esta misma línea, os comento que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, no es un trastorno, eso me gusta que quede claro. Las siglas son la P de persona, la A de alta y la S de sensibilidad. Siempre digo que lo que nos une a ese entre un 15, 20, 25% de la población, que somos personas altamente sensibles, digo que lo que nos une es la A y la S, ¿no? La alta sensibilidad. Me gusta siempre diferenciar la P, ¿no? La P es de persona, y con eso quiero decir que cada persona, cada una y cada uno de nosotros, gestionamos nuestra alta sensibilidad de la mejor manera que sabemos y podemos. No obstante, cabe tener en cuenta también qué tipo de infancia hemos tenido, cuáles han sido nuestras relaciones, cómo nos llevamos con nosotros mismos. Es decir, hay una serie de miradas para poder atendernos esa alta sensibilidad que la somos. No es algo que se tenga, como puedes tener los ojos azules. La alta sensibilidad la manifestamos y la podemos descubrir primero en nosotros mismos. ¿Os habéis escuchado alguna vez vuestro ruido interior? Para poderlo entender, hoy nos acompañan nuestras invitadas. Sandra Burgos es abogada especializada en Derecho de Familia. Hola, Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal? Sandra Polo, consultora empresarial en diversidad, igualdad y bienestar laboral. Hola, Sandra. Belén Álvarez, periodista. Hola. Bienvenidas a las tres. Hoy queremos hablar un poquito de qué nos ha parecido el vídeo que hemos escuchado sobre la sensibilidad. Empezamos por ti, Sandra Burgos. ¿Qué te ha parecido? ¿Te has sentido definida en la sensibilidad? Bien, la verdad es que me he sentido muy definida y sobre todo querría darle el mismo sentido que le da el vídeo, ¿no? De que ser una persona sensible, altamente sensible, no significa ser una persona débil. Yo lo considero pues como un sentido más, ¿no? Como la vista, como el tacto, como el gusto. Pues ser una persona sensible tiene cosas muy positivas. Sandra Polo, ¿qué opinas? ¿Qué te ha transmitido a ti? Pues bueno, un poco en la línea de lo que comentaba Sandra Burgos, ¿no? Cierto es que a veces no nos paramos a pensar realmente qué es lo que nos aporta esa sensibilidad. Y lejos de aportar debilidad o ser una muestra de vulnerabilidad, yo creo que esa sensibilidad nos abre muchísimas puertas a entornos de creatividad laboral, a amistades, relaciones, a sabernos expresar, comunicar de otra manera, ¿no? Con mucha más simpatía y mucha más cercanía.
A ti, Belén Álvarez, tú periodista que vives en la comunicación, ¿qué te ha parecido la sensibilidad? Sí, bueno, yo cuando vi el vídeo me transmite esa posibilidad de poder ser también sensible sin que yo hubiese pensado en ello, ¿no? Y en esa misma línea que decía mi compañera Sandra, creo que sin querer nos abre muchas puertas y se puede unir mucho a todo el tema de la intuición, ¿no? Creo que sensibilidad e intuición van de la mano y para nada es una muestra de debilidad, sino que te hace ser más fuerte y consigues abrir muchas más puertas. Estoy en vuestra razón, y es verdad que la sensibilidad es muy importante y la podemos utilizar. Evidentemente estamos en un espacio donde la sensibilidad se puede respirar, donde Lorenzo Quinn trabaja desde su sensibilidad, pero ¿creéis que la sensibilidad en sí está mal entendida? Sí, por supuesto. Yo considero, siempre asociamos, ¿no?, una persona sensible, pues una persona que nos valida más en la sociedad que vivimos, ¿no?, que parece ser que tienes que ir dando codazos a los demás para prosperar, cuando esto no debería ser así. Cada uno pues tiene su valía y a partir de aquí pues la sensibilidad, como decía antes, puede ser un rasgo muy positivo. Te hace más resiliente, más empático, yo creo que más capaz para muchísimas tareas. No sé qué opináis. Sí, de hecho yo creo que puedes incluso dar esa polivalencia que hoy en día se pide en muchas empresas, ¿no?, con otra mirada, porque al final esas personas con esa sensibilidad potencian su profesión, ¿no? Tienen otra mirada, otro enfoque que quizá una persona que no tenga esa sensibilidad no lo tenga, no tenga esa mirada diferente. Yo que trabajo mucho en el mundo de diversidad, sobre todo en el ámbito más empresarial, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cierto es que creo que hay un paso previo social, porque es verdad que una vez estamos en el mundo laboral entendemos cuáles son esas particularidades, esos, ¿no?, soft skills que nos hacen fuertes y nos hacen realmente tener gente diversa en nuestros equipos de trabajo, pues evidentemente potencia pues todo el tema de innovación, creatividad, todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Y nos hace evidentemente al final una empresa con mucha más capacidad de adaptarte al entorno tan cambiante que es justamente el mundo empresarial. Pero socialmente, sobre todo nuestros jóvenes y adolescentes, donde las polarizaciones es los extremos, es lo too much, pues entonces gente con adolescentes con ese tipo de sensibilidad muchas veces se sienten apartados de la corriente más, bueno, pues más normativizada, ¿no?, normativa de la sociedad, y entonces, bueno, ahí empieza un poco la introspección y el fomentar la autoestima dentro de conocernos todos diferentes, ¿no? Sí, fíjate, al hilo de lo que estabas diciendo, precisamente es algo que se tendría que trabajar en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestros adolescentes, porque fijaros las cifras que tenemos de bullying infantil en los colegios y precisamente siempre se ataca al que se percibe como más débil, que no tiene por qué serlo. Una persona que sea sensible no tiene por qué ser el débil, pero un poco se premia esto, ¿no?, a las personas, hablo en las etapas sobre todo infantiles, ¿no?, y adolescentes, a las personas pues brutas, que muestran pues que son muy fuertes o que son muy agresivas, y siempre se ataca pues al que es percibido como el más débil, cosa que tendríamos que trabajar para evitar todo esto. Sí, totalmente la incomprensión, ¿no? La incomprensión hacia esa persona, bueno, hacia esos niños y esos jóvenes, que yo creo que ahí tiene que haber un refuerzo, ¿no? No sé si por parte de los adultos, por parte del profesorado, padres, todos somos responsables un poco de, ¿no?, abrazar a estos niños y decir, no, puedes ser sensible, o sea, puedes potenciar eso, y tu sensibilidad es una ventaja. Y es verdad que creo que la sociedad de hoy en día, a nivel educativo, hablo sobre todo, el profesorado, los profesores y las profesoras están mucho más sensibilizadas. Estas personas que están en contacto con nuestros niños y niñas actualmente están mucho más sensibilizadas a nivel de la diversidad, a nivel de... Yo creo que en las aulas se está haciendo un ejercicio, pero que en justaposición, ¿no?, lo que es la sociedad lo está dejando un poco de hacer vía, sobre todo, redes sociales y tal. Es decir, lo que vamos ganando en las aulas a veces se pierden en la manera de comunicarse que tienen nuestras juventudes, ¿no?, nuestras personas adolescentes. Sí que es cierto que en la actualidad en la que vivimos,
La palabra empático es importante, pero no se lleva a cabo muchas veces, y las personas con el rasgo PAS, personas altamente sensibles, posiblemente lo lleven con más complicación en el sentir, en este caso, ¿no? Entonces, yo a veces creo que es una virtud ser persona altamente sensible, porque cuando sabemos utilizar este rasgo, me incluyo porque yo considero que soy persona PAS, y sabemos sacar la sensibilidad de nuestro interior, podemos llegar a conseguir cosas realmente buenas y beneficiosas para nosotros. Pero sí que es cierto, a raíz de que hablamos de la actualidad, que no hay tanta empatía como acostumbramos a nivel redes sociales, etcétera, necesitamos ese apoyo, ¿no? Entonces, yo creo, esto es una pregunta, ¿no?, que realizo, ¿no? ¿Nuestra sensibilidad puede ayudarnos a superar nuestros obstáculos? ¿Qué pensáis? Sandra Burgos, por ejemplo. Considero que sí, nuestra sensibilidad, creo que además debemos intentar usarla en nuestro beneficio. Hablo de un beneficio positivo. La sensibilidad es un rasgo que va muy vinculado con la empatía, con la capacidad de resiliencia y de poderse pues gestionarlo de la forma más positiva posible. Entonces, yo considero que lo oportuno pues es trabajar esta sensibilidad y a partir de aquí pues buscar recursos para que sea siempre en positivo. Considero que es un rasgo que debe ser positivo y debe ser potencial. Sí, sí. La verdad es que me parece una pregunta súper interesante porque creo que si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene una alta sensibilidad, ¿no?, o es una persona altamente sensible, puede considerar incluso esa sensibilidad el obstáculo. Es decir, una vez nos conocemos, tenemos este ejercicio interior de no introspectivo, de conocernos, de tal, podemos evidentemente, como decías tú, y estoy súper de acuerdo, utilizar esa sensibilidad para percatarnos, ¿no?, ante cualquier obstáculo de la vida, pues de diferentes, bueno, esa intuición, ¿no?, apelando a la intuición que tú decías, pues eres una persona más intuitiva, entonces, bueno, si no pones el foco en ti, sino en la situación en sí, esa sensibilidad te ayuda a superar esos obstáculos. Pero, ¿qué decir cuando aún hay personas que pueden sentir que su propia sensibilidad tan alta hace que sea eso un obstáculo para comunicarse con las otras personas, para tener relaciones en las que se sientan integradas? En el mundo laboral, por ejemplo, las personas con alta sensibilidad a veces no se acaban de sentir cómodas con el entorno solo porque es un entorno con demasiada luz, o es un entorno con demasiado ruido, o es un entorno donde la gente utiliza un tipo de comunicación no siempre asertiva, y entonces el ordeno y mando aún está con, ¿sabes?, con los imperativos que las hacen sentir un poco ¿dónde estoy?, ¿no? Yo lo he vinculado un poco con el autismo, que no sabéis, yo soy una persona autista, y hablabas un poquito del impacto, ¿no?, en las personas sensibles, pues ciertas luces, ciertos sonidos. Lo vinculaba con el autismo porque en el caso de las personas autistas todo esto lo vivimos. Y, por ejemplo, ir al supermercado para un autista, depende pues la sensibilidad que tengas, a veces es muy complicado. El ruido, las voces, según qué luces también. Por ejemplo, ir a ciertas discotecas con ciertas luces pues se hace complicado. Lo mismo pasa con las personas altamente sensibles, que hay ciertos inputs pues que les causan un perjuicio, que todo pues tiene que ser gestionado. Que un poco al hilo también de lo que decíais, me ha venido que la clave está en autoconocerse, ¿no? Yo creo que hay el autoconocimiento de uno mismo, es saber si eres una persona altamente sensible, empezando por ahí, darle la vuelta y convertir ese obstáculo en una ventaja, ¿no? Pero la clave yo creo que está en ese autoconocimiento diario, que muchas veces ponemos muchas capas. Y creo que tenemos que empezar a quitarnos capas para ir conociéndonos y esa es la base para poder despegar tanto, bueno, yo creo que a nivel personal primero y ya luego a nivel profesional o laboral, bueno, para donde nos queramos encaminar, pero que la clave del autoconocimiento es clave en todo esto. Saber que somos así creo que es fundamental. Sí. Al hilo que dicen mis compañeras, la importancia sobre todo de dejar claro que
la palabra sensibilidad no es sinónimo de debilidad. Entender que hay personas que son altamente sensibles, que tienen el rasgo PAS, que tienen altos cargos y no por ello quiere decir que no sepan llevar su trabajo en sí, ¿no? Entonces, vivimos en una actualidad donde cuando hablamos de palabra sensibilidad se le enfoca en la palabra débil. No, débil no es sensibilidad. Debemos dejarlo muy claro que ser altamente sensible no es sinónimo de debilidad. Por eso muchas veces lo que decimos, gestionar lo que son las redes sociales, ¿no? Donde todos quieren ser más, o si no eres más, eres menos, ¿no? Entonces, dentro de este rasgo complica un entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos gestionar este pequeño obstáculo, que no deja ser un obstáculo a la actualidad, en que entiendan que no somos sensibles? Que somos sensibles pero que no somos débiles, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer entender a esas personas que están detrás de esta pantalla que ser sensible no es debilidad? Un poco que la clave, como decía antes, es autoconocerse, pero también el paso previo a ese autoconocimiento es hacerse preguntas. Entonces, hacerse preguntas es ir un paso un poco más allá, preguntas sobre el sentido de la vida, que a veces no están ahí y que las tenemos en la mano, ¿no? Entonces, dejarnos llevar también por esa intuición creo que es una buena herramienta para las personas más sensibles, dejarnos llevar por esa intuición y a ver dónde nos lleva, porque yo creo que si nos dejamos llevar por esa intuición siempre nos llevará a un buen camino. A veces la palabra debilidad creo que se utiliza de forma un poco errónea, porque a veces queremos decir vulnerabilidad, es decir, la sensibilidad, la debilidad, vulnerabilidad, hay muchos matices porque son semánticamente totalmente distintas y también tienen connotaciones distintas. Entonces, estamos confundiendo tal vez debilidad con vulnerabilidad. Una persona vulnerable es una persona que sabe y conoce sus propios límites, y ahí voy un poco a tu reflexión sobre autoconocimiento y demás. Entonces, una persona que conoce sus propios límites también es una persona que está abierta a nuevos conocimientos, a la mejoría del día a día, a avanzar, a aprender, ¿no? Como en ese camino que todo el mundo, ¿no? Vamos aprendiendo un poquito de las personas que tenemos al lado. Entonces, no confundir debilidad con vulnerabilidad. Debemos mostrarnos, y más con nosotras mismas, personas vulnerables, porque así nos conocemos y sabemos gestionar mejor nuestras expectativas. A veces tenemos expectativas que nos impone ¿quién? La sociedad, el compañero, la compañera. Oye, vamos a autoconocernos, a no confundir de ser una persona vulnerable que conoce sus áreas de mejora, no confundirlo con débil, con no soy capaz. No, yo tengo estos recursos y los voy a potenciar, me falta estos, los voy a aprender. Y ahí voy, ¿no? Haciendo mi propia personalidad y mi propia persona con diferentes fuentes mucho más ricas, y voy evidentemente pues conociéndome mejor a la vez que mejorando como persona, ¿no? Es que de ahí es tan importante el lenguaje, cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos a los demás. Entonces, cambiando solo una palabra, todo lo que podemos llegar a conseguir. Y es solo una palabra. Por eso, yo decía, ¿no? Aprovechar ese recurso de autoconocerse para también cambiar nuestra forma de hablar, sobre todo hacia nosotros mismos, ¿no? Y no llamarnos débiles. Primer paso. Sí, bueno, muy al hilo, es que no podría estar más de acuerdo con vosotras, el autoconocerse y el autocuidado, ¿no? Porque a veces nos hablamos feos, ¿no? Porque a veces, pues, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ser sensible no quiere decir ser débil o ser vulnerable, sino simplemente, pues, sentir las cosas de otra manera, diferente, no más débil, ¿no? Ese autocuidado, ese autoconocimiento nos puede llevar a tomar muy buenas decisiones. Siempre está mucho más valorado, pues, quizá las personas agresivas. En cambio, las personas altamente sensibles tienen una alta capacidad para gestionar sus emociones, para gestionar pues toda su vida. Entonces es muy importante también querernos, un autocuidado, el velar por nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Creo que también es muy importante para crear una sociedad pues mucho más feliz. Ahora estamos todos, nos pasa a todo el mundo, ¿no? Nos levantamos, nos vamos corriendo al trabajo, al súper, aquí, allí, y realmente tenemos que buscar, aunque sean 5 minutos cada día, 5 minutos para parar, decir, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me puedo sentir mejor? ¿Y cómo puedo gestionar mis emociones? Creo que también es muy importante pararnos un poquito, porque creo que es tiempo bien empleado. Bueno, chicas, ha sido un placer
poder hablar con vosotras de la sensibilidad, definir realmente qué opinamos y qué pensamos de la sensibilidad, de dar a conocer este rasgo tan importante que es el rasgo PAS. Y bueno, deciros que ahora vamos a dar paso a Rosa Mar, especializada en coach de personas altamente sensibles. Muchas gracias y hasta la próxima dentro de La Mujer es Actualidad. La alta sensibilidad la manifestamos y la podemos descubrir primero en nosotros mismos. La guía que tenemos son los 4 pilares, aspectos o factores, que son los siguientes. Hay un procesamiento muy profundo y muy reflexivo a nivel mental. Hay una alta emocionalidad y empatía. También captamos matices y sutilezas que a veces las otras personas no captan. Y también, como consecuencia de estos 3 pilares o de alguno de ellos, tenemos la sobresaturación. Voy a explicarlos brevemente, uno por uno, pero sobre todo dando el enfoque a esa posibilidad de desplegar esa alta sensibilidad que nos distingue, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 opciones, o ir en contra, que a veces cuando tú sabes o te enteras, ¿no?, de que eres una persona altamente sensible, hay veces que caes como en un caos, ¿no?, en un, solo me faltaba esto y a mí me gustaría dejar esto muy claro. Y me explico. En primer lugar, cuando sabes o te enteras o descubres que eres una persona altamente sensible, lo básico, lo principal, lo primordial, es obtener información, una información de fuentes fiables, fuentes que en los años 90 la doctora Elaine Aron y su marido, también doctor Arthur Aron, empezaron a investigar la alta sensibilidad, con lo cual las referencias a las cuales nosotros desde la Asociación Catalana de Personas Altamente Sensibles, tanto de la catalana, ACPAS, como de la española, APASE, siempre nos basamos en estos estudios científicos, tanto los que iniciaron la doctora Elaine como el doctor Arthur en los años 90, como os he dicho, como los que siguen en la actualidad. Hay equipos que están trabajando en la investigación, con escáneres cerebrales, hay mucho estudio realizado y que a día de hoy sigue estando en marcha. Está, como siempre, los doctores Aron, pero también tienen sus equipos, y también hay otros equipos que siguen esa misma línea, digámosle, científica, ¿no? Con lo cual, a esa información a la que me refiero es básico que nos vayamos a obtenerla de estas fuentes fiables. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay otras ramas, hay otros caminos que se habla de la alta sensibilidad, pero con muchos más adornos. Incluso hay personas que lo llaman o lo nombran como un trastorno. Esto no es un trastorno, como os he dicho, ¿no? Es decir, tener muy claro qué es y qué no es, ¿no? Esto es básico. Bien, cuando partimos de estos 4 pilares, factores, lo que podemos hacer y hacemos es contrastar cómo nosotras y nosotros mismos nos relacionamos con estos 4 pilares. Me explico. Si yo tengo un procesamiento profundo y muy reflexivo a nivel mental, y ese procesamiento y pensamiento tan profundo lo utilizo para ir en contra de mí, es decir, para no darme el valor, para insultarme, para subestimarme, cuidado, vamos a revisar cuál es tu relación, cuál es nuestra relación con este pilar, ¿no? Siempre partimos de un autocuidado, es decir, saber quién soy, porque a veces buscando quién soy te das cuenta de que te estás mostrando como quien no eres, ¿no? A veces con esa empatía y esa emocionalidad también que nos caracteriza, nos mezclamos con
personas de nuestro entorno cercano, o a veces no tan cercano, ¿no? Y lo que hacemos es empatizar muchísimo con estas personas y lo hacemos de tal manera y de tal grado tan elevado que nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Entonces, es muy importante que ese procesamiento profundo y reflexivo lo utilicemos a favor nuestro, porque lo tenemos. Entonces, vayamos a nuestro favor, ¿no? La alta sensibilidad la puedes mirar y observar básicamente de dos maneras. Una, negativamente, y dos, positivamente, que es poniendo lo mejor de ti, ¿no? Negativamente no nos lleva a ningún lado, a ninguno, porque la alta sensibilidad no es negativa en sí. Lo que da el éxito a las personas que somos altamente sensibles es cómo gestionamos esta alta sensibilidad. Y como os he dicho, los 4 pilares o factores básicos, ¿cuál es nuestra relación para con ellos? ¿Cómo yo mentalmente me muestro, me relaciono con esa profundidad? ¿Cómo yo personalmente empatizo y se me dispara esa gran emocionalidad muy elevada para con los otros? Y la pregunta es, ¿y para conmigo? Es decir, siempre es el viaje de vuelta hacia ti, volver a tu esencia, a quien eres. Eres una persona altamente sensible. 4 pilares, factores, ahí los tenemos. ¿Cuál es tu relación con estos? ¿Bien? Poner foco y atención, como os he dicho, a tener una información de primera mano, de fuentes oficiales, entender la alta sensibilidad. Hay muchos libros a día de hoy. Entenderla, aceptarla, abrazarla y poco a poco, a tu ritmo, porque cada persona tenemos nuestro propio ritmo, cómo tú vas acercándote a ti, mirándote a través de estos 4 pilares. Es sencillo, es decir, es un proceso que inicias cuando sabes que eres una persona altamente sensible y es un proceso que vas realizando a lo largo de tu vida. Es sencillo, es posibilitador y además es garantía de éxito. Es decir, cuanto mejor estoy conmigo y con este rasgo, con mi rasgo, mejor trabajo, mejor me comunico, mejor me relaciono. Y la alta sensibilidad nos da una luz, nos da una creatividad, nos da una serie de herramientas que de verdad os lo digo, comprobarlo por vosotras y vosotros mismos, pero es impresionante esa paz cuando te puedes expresar a través de ella, ¿no? A veces me decís, ¿cómo puedo bajar esa sobreactivación? Aquí lo importante es anticiparte a ella, ¿no? Cuando lo ves venir, pues ya ponerte a trabajar en ello. ¿Cómo? Bueno, cuando estamos en ese pensamiento tan profundo y reflexivo, lo más recomendable es bajar a cuerpo. Y bajar a cuerpo está demostrado que el mindfulness funciona muy bien, pero también, pues bueno, el hecho de bailar, andar, ir a la naturaleza, cantar, dibujar, hacer escultura, como hace Lorenzo, ¿no? Es decir, son vías de, más que de escape, de conexión, diría yo, ¿no? De volver a ti, desde esta gran posibilidad de volver al centro, a quien eres, y poder canalizar tanto lo mental como lo emocional, como lo energético de esos matices y sutilezas, como avanzarte a esta sobresaturación. Hacer de estos 4 pilares reales para ti, para que tú te vayas fortaleciendo a través de ellos, ¿no? Quiero lanzar ese mensaje, ¿no? De posibilidad somos personas altamente sensibles y vamos a demostrarlo, porque a nivel laboral somos unos grandes líderes si confiamos en nosotras y nosotros mismos. Lo importante aquí, y ya resumiendo, es obtener la información de fuentes fiables, entenderla, aceptarla, integrarla y, evidentemente, abrazarla, en el sentido de muéstrate como eres, ¿no? Y hacer ese repaso o esa mirada
altamente sensible desde que tengas uso de razón, desde que eres muy pequeña hasta día de hoy. Pero haciendo este repaso con las experiencias que te han acompañado a lo largo de tu vida, con esa mirada de la alta sensibilidad, hay mucha paz, mucha pacificación. Tu relación con papá, con mamá, con tus hermanos, con tu entorno, con tus parejas, esa revisión desde el corazón, desde la esencia, con esta mirada, te pacifica y te transforma la vida. Te devuelve a ti, vuelves a tu esencia, a lo que somos, ¿no? Poca cosa más, deciros que las personas que somos altamente sensibles, como yo, por ejemplo, cada día cuando me levanto agradezco mi alta sensibilidad, porque me relaciono desde el amor. Mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo físico, mi energía, todo lo que me envuelve, lo enfoco con agradecimiento. Y se me dibuja automáticamente esa sonrisa de agradecer, ¿no? Esa alegría de ser quien soy, siendo una persona altamente sensible. Nada, yo os invito a que todos y cada uno de vosotros y vosotras empecéis con curiosidad, os miréis en estos 4 pilares, si os veis reflejados y reflejadas en ellos, para afirmar que eres una persona altamente sensible. La identificación de estos 4 pilares que os he dicho tiene que ser en los 4. Si alguno o alguna de vosotras se identifica con 2 o con 3, evidentemente que somos personas sensibles, ¿no? Pero no personas con alta sensibilidad, ¿no? Es distinto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por ver este audiovisual. Gracias a la Mujeres de Actualidad, a Pixel Audiovisuales y también a Lorenzo Quinn por hacer posible pues, este documental. Y a vosotros y a vosotras animaros a descubrir si sois personas altamente sensibles, porque a mí no me creáis, pero sí verificarlo por vosotras y vosotros mismos y veréis cómo la vida, en vuestra vida, se dibuja esa sonrisa de amor, de agradecimiento, de paz y de posibilidades que se abren nuevas. Gracias, gracias, gracias.